la construcción del organigrama antes de entrar al ejercicio de la administración pública debe ser por lo menos en tres niveles que te permitan el ordenamiento incluso de la nómina y posiblemente hasta ahorros para efectos del capítulo 1000 de servicios personales. Y la otra parte fundamental en este marco de la construcción de la administración pública municipal es justamente los programas por dependencia. Pero ¿cómo se construyen los programas por dependencia? Sí, primero a través de una lluvia de ideas, las promesas de campaña, pero hay que darle sentido y orden a través de los formatos y a través de la metodología que ya te establece desde la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es el marco lógico, y cuáles son los formatos justamente para poder establecer tanto presupuesto como metas físicas e irle dando un ordenamiento. ¿Cómo modelar el problema y encontrar las soluciones? Bueno, a partir de la metodología de marco lógico, primero lo que tenemos que hacer es detectar un problema, no un tema, sino un problema. Y ese problema le tenemos que construir el árbol de efectos, el árbol de causas, el árbol del problema, el árbol del objetivo. A partir de este tema encontraremos el fin, propósito y componentes. Podemos construir también ahí la matriz lógica o la MIR y los indicadores y por supuesto establecer el presupuesto. Teniendo esto, prácticamente tienen la columna vertebral del ejercicio de la administración pública municipal, pero incluso más allá, si se construyen todos los programas a partir de esta metodología, con metas físicas, con presupuesto antes del ejercicio de la administración pública, pues prácticamente estarán conformando el 70% de su próximo plan de desarrollo municipal. Ya no tendrían que estar contratando expertos en la materia que elaboren un plan de desarrollo municipal que termina siendo un documento para el archivo, sino poder construir realmente una columna vertebral de ejercicio público y haciéndolo con esta metodología tendrían tanto presupuesto como metas, programas específicos e incluso su plan de desarrollo municipal. Estos son un conjunto de formatos para poder conjuntar lo que es la metodología de marco lógico y el programa basado en resultados o en los programas presupuestales. Los vamos a ver ahorita de manera muy particular, pero los vamos a ver paso a paso, con método, porque de manera sistematizada para que pueda generar los resultados esperados. Dentro de los formatos, bueno, pues están aquí las descripciones administrativas de programas, programa anual de metas, la ficha técnica de diseño de indicadores, la matriz de indicadores y la calendarización de las metas, pero todo esto no lo podemos crear si no comenzamos por lo que es el marco lógico. Para eso lo primero que debemos de detectar son varias cosas. Antes de eso me voy a pasar a unas láminas, a una página donde ustedes pueden, les recuerdo migobiernomunicipal.com, de aquí se van a cursos y en cursos se van a curso básico de gobierno municipal y en la parte de abajo podrán encontrar dos cosas, el manual de planeación y programación, este es el del 2017, para el caso del Estado de México, cada una de las entidades federativas hace su publicación correspondiente y aquí van a encontrar en este manual todos los datos que nosotros vamos a requerir, tanto cuestiones de las cuentas públicas como los programas presupuestales, las claves, cómo se construye la clave presupuestal, la vamos a utilizar ahorita. Los primeros dos dígitos es la finalidad. Prácticamente tenemos tres finalidades, lo que es gobierno, desarrollo social y desarrollo económico, 01, 02, 03. Después los siguientes cuatro dígitos tendremos lo que es la función, después la subfunción, el programa, los subprogramas y el proyecto. A esta clave presupuestal es a la que tenemos que llegar. Estas claves presupuestales ya están determinadas en cada una de las entidades federativas y estas claves presupuestales son las que necesitamos para irle dando orden a nuestros programas. Aquí en esta gaceta, como esta es la del Estado de México, la última publicada, seguramente se publicará para la del 2019, se estará publicando ya en estos días de octubre del 2018. Aquí están el desglose de cada uno de los capítulos, de cada una de las cuentas, cómo se deben de elaborar los presupuestos, pero ahorita lo vamos a ver de manera particular. Este es un documento bastante amplio, pero que se los quería mostrar así de manera general para que ustedes vean que esto no es una ocurrencia, esto es un
tema de que ya está establecido en la ley que debe ser una metodología que se debe de seguir, pero no es para un asunto de nada más llenar formatos, sino para darle sentido y orden a la programación de los programas, al presupuesto basado en resultados, pero haciendo esto de manera correcta prácticamente tendrán elaborado su plan de desarrollo municipal. He llegado a esta parte donde están los programas presupuestales, me voy a detener aquí. Por ejemplo, aquí está el programa presupuestal de derechos humanos que corresponde al función, subfunción y programa derechos humanos, y voy a detenerme en lo que tiene que ver con seguridad pública para que podamos hacer un ejercicio, digamos, un poco más claro. El caso del programa presupuestal seguridad pública en el Estado de México es el 01070101. Esto va a coincidir en todas las entidades federativas, al menos lo que tiene que ver con la función, finalidad, función y su función. Ya a partir del programa presupuestal, en este caso que es el 01, ya puede haber algunas variaciones en las entidades federativas que se establecen hacia los municipios. Si ustedes se pueden dar cuenta, ya los verdes son los programas presupuestales y los blancos van a ser los proyectos. Entonces, los proyectos aplicables para el caso de seguridad pública es, por ejemplo, operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito, sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública, formación profesional especializada para los servidores públicos y vinculación, participación, prevención y denuncia social. Es decir, todo lo que tenga que ver con seguridad pública, con acciones específicas de seguridad pública. Digo, también puede haber acciones, por ejemplo, el caso de alumbrado público, pero llevan otra clave presupuestal, ya tiene que ver con desarrollo urbano, alumbrado público, pero cuando enmarcamos, aunque tenga que ver con seguridad pública y nos va a servir el marco lógico para eso, pero cuando enmarcamos ya los proyectos de manera particular de seguridad pública, para este caso solamente pueden ser estos 4. Y es importante ir detectando aquí todas las claves para que, no por un llenado de formato, sino para entender la lógica que vamos a ver ahorita en relación al marco lógico y el presupuesto basado en resultados. Entonces vamos a empezar por detectar un problema. Aquí yo tengo un ejemplo que tiene que ver con el problema de la baja recaudación del impuesto predial, ¿no? Como estamos viendo un tema de finanzas públicas, bueno, tenía que mostrar un ejemplo que tenga que ver justamente con alguna problemática dentro de las finanzas públicas, y la problemática principal en las finanzas públicas municipales pues es la baja recaudación del impuesto predial. El árbol de efectos, lo primero que tenemos que detectar es un problema, no un tema. O sea, no vamos a hablar de impuesto predial, no vamos a hablar de finanzas. El problema en particular a atender es la baja recaudación del impuesto predial. Nótese que siempre tenemos que darle como un valor bajo, alto, poco, mucho, no cuantificable, sino puede ser cualitativo para efectos justamente de la metodología del marco lógico. Esta baja recaudación del impuesto predial, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que conlleva el hecho de que exista el problema de la baja recaudación del impuesto predial? Si tenemos una baja recaudación del impuesto predial, entonces como consecuencia, como efecto, vamos a tener pues un bajo nivel de ingresos propios, y al tener un bajo nivel de ingresos propios, vamos a tener un bajo nivel en el gasto de inversión, ¿no? Esto está aquí explicado un poco más técnico: escasos ingresos propios, gasto operativo dependiente de ingresos propios, gasto de inversión con ingresos no recurrentes, y el no tener dinero de ingresos propios municipal y no estar y no tener puede generar un efecto final que puede ser un bajo nivel de balance operativo. Podemos ponerle aquí que puede ser el presupuesto deficitario, es decir, estamos gastando más de lo que ingresamos, o podemos ponerle que tenemos un bajo nivel de gasto de inversión, ¿no? Al tener poco dinero de recaudación de impuesto predial, tendremos un bajo nivel de gasto de inversión. Este es el primer árbol que debemos de construir, y debemos de seguir la metodología así para ir ordenando nuestro cerebro. Después esto lo vamos a hacer como de manera automática cuando podamos ir generando los programas, pero debemos de seguir un método, una metodología, para que tengamos congruencia, sobre todo congruencia en la construcción de los programas presupuestales, porque muchas veces se llenan nada más los formatos
sin tener una lógica, sin tener una congruencia, y entonces las metas físicas no tienen nada que ver con el presupuesto, los indicadores no tienen nada que ver con el objetivo no tiene nada que ver con lo que quiera hacer el presidente municipal, y en conjunto los programas presupuestales que se llenan para efectos de entregar al órgano superior y para efectos de llenado de formatos, no tiene nada que ver con el ejercicio de gobierno. Entonces, si lo hacemos con una metodología específica, con tiempo, con calma, después esto va a ser muchísimo más sencillo de elaborar, pero va a tener una congruencia efectivamente al momento del ejercicio público. Después de que tenemos el árbol de efectos, tenemos que construir el árbol de causas. ¿Cuáles son las causas que provocan que tengamos una baja recaudación del impuesto predial? Bueno, pues una puede ser que tenemos una base de datos no confiable, otra que, y la base de datos no confiable es porque tenemos una cartografía sin actualización, una falta de actualización de valores unitarios sería otra de las razones, falta de trabajo de campo, el predio es un proceso independiente al catastro, no está ligado, y entonces esto provoca que haya una baja recaudación del impuesto predial. Esto lo pueden ver incluso en la lectura que tienen como obligatoria, o en la primera sesión que vimos, todo lo que tiene que ver con el impuesto predial. Pues bueno, aquí hay una explicación a través de marco lógico, pocos medios de pago, pues genera también una baja recaudación del impuesto predial. Y una vez que construimos el árbol de efectos y el árbol de causas, vamos a tener como consecuencia el árbol del problema. Es decir, el árbol del problema no es otra cosa que conjuntar el árbol de efectos tal cual lo redactamos con el árbol de causas. El árbol de causas lo tenemos aquí abajo. Entonces hagamos un ejercicio, digamos, mental de otro tipo de problema. Por ejemplo, si nos vamos al tema de seguridad pública, porque a propósito busqué la clave presupuestal de seguridad pública para que sobre eso podamos hacer una construcción más específica, porque a veces el tema de finanzas públicas puede ser más técnico y más complicado de entender, pero si lo vemos en términos de seguridad pública, que es como un tema universal, un tema en todos los municipios, podríamos construir un marco lógico de la siguiente manera, ¿no? Y puede ser más, puede ser menos, con una u otra redacción, pero en general, si nosotros detectamos un problema en la seguridad pública, podríamos hablar de un alto índice delictivo. O sea, en lugar de baja recaudación predial, un alto índice delictivo. Ahora piensen cuáles serían los efectos y cuáles serían las causas de un alto índice delictivo. Si tenemos un alto índice delictivo, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que provoca el alto índice delictivo? Lo que provoca es una menor calidad de vida, baja inversión, baja oportunidades de empleo, y el conjunto de todo eso podría generar en su conjunto pues un bajo nivel de crecimiento o de desarrollo económico. Y algunas de las causas que podríamos incluso estar esbozando si tuviéramos un alto índice delictivo, o las causas que originan un alto índice delictivo, una podría ser la impunidad, otra podría ser el desempleo, la falta de capacitación de policías, la falta de equipamiento, y aquí en equipamiento podemos hablar de patrullas, de cámaras, de drones, de armamento, todo lo que es la falta de equipamiento puede estar provocando también un alto índice delictivo, la falta de alumbrado público en zonas específicas, es decir, esta metodología lo que permite es encontrar todo el conjunto de causas que podrían estar esbozando el problema en específico, ¿no? Entonces, una vez que tenemos las causas y una vez que tenemos los efectos, hemos construido el árbol del problema. Ahora, ¿cómo construimos el árbol de objetivos? El árbol de objetivos no es otra cosa que modificar en sentido positivo todo esto. Si aquí dice, si en el árbol del problema dice bajo nivel de balance operativo, entonces el árbol de objetivo tendría que decir alto nivel de balance operativo. Si el problema dice baja recaudación del impuesto predial, el árbol de objetivo tendría que decir alta recaudación del impuesto predial. Escasos ingresos propios, suficientes ingresos propios. Gasto operativo dependiente, gasto operativo independiente de los ingresos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Gasto de inversión con ingresos no recurrentes, gasto de inversión con ingresos, bueno, aquí tendría que ser gasto de inversión con ingresos propios. La base de datos, aquí lo importante es que siempre
el árbol de objetivo no cambiemos la redacción, siempre sea directamente nada más el cambio en positivo, o en el siguiente sentido, de tal manera que si dice aquí base de datos no confiable, es una base de datos confiable. Entonces podríamos estar encontrando aquí gasto de inversión con ingresos recurrentes, base de datos confiable, actualización de valores unitarios, predio y catastro juntos, altos ingresos propios. Aquí tenemos identificado el árbol de objetivo, donde mi objetivo es la alta recaudación del impuesto predial, donde mi fin es el alto nivel de balance operativo y donde mis componentes y actividades son estas. Es decir, si yo tengo una cartografía actualizada, hago trabajo de campo, desarrollo sistemas, genero mecanismos de incentivos y coercitivos, entonces voy a lograr una alta recaudación del impuesto predial que me permita un alto nivel del balance operativo. Es decir, si nosotros hiciéramos este ejercicio con el caso del índice delictivo, podríamos encontrar que mi objetivo sería un bajo índice delictivo para generar un alto nivel de desarrollo económico, que tengamos una mejor calidad de vida, un alto nivel de inversión, muchas oportunidades de empleo, y lo podría lograr ¿cómo? Lo podría lograr con estímulos para incrementar el empleo, que es un tema que dependería sí de otra área, pero dentro del marco lógico estamos atendiendo un problema que puede ser competencia o facultad de diferentes áreas. Pero, por ejemplo, si hablamos de falta de capacitación en el problema y en el objetivo, tendremos capacitación para los policías, equipo para los policías, llámese cámaras, drones, armamento y demás. Eso generaría un, una disminución o un bajo índice delictivo. Es decir, el marco lógico lo que me permite es el ordenamiento del problema para poder identificar cuál es mi fin, cuál es mi propósito y cuáles son mis componentes. De tal manera que mi fin, en este caso de la recaudación predial, es incrementar el balance operativo para poder incrementar el gasto de inversión. Mi propósito u objetivo es incrementar la recaudación del impuesto predial, y uno de los componentes, pueden ser varios, es la actualización del catastro. Este componente se va a convertir ahora en el proyecto, este propósito en el objetivo, y este fin, bueno, pues será el fin de toda la conjunción de este programa presupuestal. Si lo viéramos por el caso de seguridad pública, mi propósito sería disminuir el índice delictivo, el fin sería incrementar el crecimiento económico o una mejor calidad de vida, y como componentes podríamos detectar varios, pero uno de los componentes para efecto de proyecto, por ejemplo, sería, lo vamos a hacer así, la falta de equipamiento, ¿no? O más bien proveer de equipamiento, llámese, lo decía, cámaras, patrullas, drones, armamento. Lo voy a colocar de esta manera para que le podamos dar secuencia justamente al marco lógico en efectos de los programas. El programa presupuestario. ¿De dónde vamos a sacar esta clave presupuestal? Yo estoy hablando de seguridad pública. Si hablo de seguridad pública, entonces, ¿de dónde voy a modificar aquí mi clave presupuestal? Bueno, pues de la Gaceta. De tal manera que este número 01070101 será el programa presupuestal de seguridad pública, que es el que irá en esta parte. Después viene dependencia general. En dependencia general, después de todos estos programas, ustedes van a encontrar todas las cuentas, y van a encontrar también las claves de los municipios, ¿no? Incluso en el caso del Estado de México, aquí están las claves de cada uno de los municipios, ¿no? Y también van a encontrar aquí el catálogo de dependencias generales y el catálogo de las dependencias auxiliares. Estas claves las necesitamos justamente para poder llenar estos datos de aquí. El programa presupuestario se llena y la dependencia general se llena. Ahora, en la parte de abajo donde dice clave de proyecto, ¿cuál es el proyecto? Mi programa presupuestal es el asunto de seguridad pública, que ya lo detectamos, pero el proyecto específico vamos a hablar de equipamiento. Si nosotros nos regresamos a la parte de los programas presupuestarios y de los proyectos, podemos encontrar en lo que tiene que ver con seguridad pública,
los tres proyectos que les decía, que uno era de vinculación, otro era de sistemas de información y otro era incluso creo que de capacitación. Podemos utilizar todos, pero para efectos didácticos vamos a basarnos en uno solo. Tenemos entonces aquí el seguridad pública. Y por ejemplo, si estamos hablando de equipamiento, tendríamos que utilizar, por ejemplo, sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública. Si hablamos de capacitación, tendríamos que utilizar formación profesional especializada para servidores públicos. Aquí viene la descripción si nosotros no nos queda claro cuál es el que deberíamos de utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí tiene que ver con sistemas de telecomunicación, radiocomunicación, intercambio de información. Y en la parte de arriba, si nosotros hablamos de acciones de despliegue operativo, podríamos incluso aquí también poder poner la parte de equipamiento. Es decir, nosotros ya tenemos el programa presupuestal, ahora necesitamos el proyecto presupuestal. Aquí son 12 dígitos específicamente para el proyecto y este es el que nosotros tendríamos que poner aquí. Clave de proyecto y la denominación del proyecto. La denominación del proyecto tampoco la inventamos, es la que corresponde justamente en la Gaceta que publique cada una de las entidades federativas. Me voy a saltar esta parte que dice aquí presupuesto autorizado porque esto lo vamos a dejar para el final. Vamos ahora a ir al siguiente formato. Este es, digamos, nada más la descripción de tipo de dimensión administrativa del gasto, que es el formato 01A, y ahora vamos al formato 01B. Si se fijan aquí, lo que nos establece es un FODA. La mayoría conocemos cómo se desarrolla un FODA, lo que son fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Es importante destacar que las fortalezas y las debilidades son factores internos, las oportunidades y las amenazas son factores externos. Si habláramos, por ejemplo, de fortalezas en términos de este programa, proyecto de seguridad pública específicamente, tendríamos que hablar como fortaleza, por ejemplo, que existe una academia de policía, o que se cuentan con tantas patrullas, o que existe armamento registrado en la Sedena. Esa es una fortaleza. Una debilidad es que la cantidad de policías no es suficiente en términos de la media para cubrir la población. La debilidad es que la mayor cantidad de las patrullas no están en buenas condiciones. Son factores internos, fortalezas y debilidades que controla el municipio, fortalezas y debilidades. Las oportunidades y amenazas son factores externos que no controla el municipio. Por ejemplo, una amenaza es que al estar en un municipio tipo metropolitano, las diferentes mafias o los diferentes grupos de delincuentes están llegando al municipio, o hay una delincuencia organizada, o hay una alerta en específico. Son factores que el municipio no controla. Los factores externos, tanto oportunidades como amenazas, son factores que el municipio no controla, a diferencia de las fortalezas y las debilidades. Las oportunidades, por ejemplo, es que habrá más recursos para asuntos de seguridad pública. No es algo que controle el municipio, pero es una oportunidad que se puede utilizar y aprovechar para poder mejorar el tema de seguridad pública. En el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo lo habíamos establecido en el marco lógico, es el que ustedes establezcan en el marco lógico. Puede ser la alta recaudación predial, o puede ser, en el caso de la seguridad pública, disminuir el índice delictivo. Entonces aquí el objetivo del programa es disminuir el índice delictivo. Y las estrategias, ¿de dónde vamos a sacar las estrategias? Bueno, las estrategias son justamente todas estas que se encuentran aquí, que antes eran causas en el árbol del problema, pero ahora son justamente los componentes y las actividades en términos de marco lógico en el árbol de objetivos, pero que para efectos del programa, estas que están aquí son justamente las estrategias del programa. Entonces, si aquí nosotros poníamos en seguridad pública el equipamiento, lo que vamos a poner como estrategias es dotar de patrullas, dotar de equipamiento, dotar de cámaras, dotar de drones, dotar de armamento. Esas van a ser las estrategias para poder disminuir el índice delictivo a partir de lo que ya hemos construido en el marco lógico. El siguiente formato lo que me determina, si se fijan en la parte de arriba, son datos que ya tenemos, lo que es programa presupuestario, proyecto, dependencia auxiliar, dependencia general. El objetivo del programa será lo mismo. Y lo que me pide aquí
es la descripción de las metas. Si yo ya tengo las estrategias de este lado, que son, que decíamos que son, por ejemplo, la de dotar equipamiento, cámaras, patrullas y demás, la pregunta es aquí en actividades, es colocar armamento, patrullas, drones y armamento. Lo único que hago en este formato es justamente poner las metas físicas. Entonces, lo que me está pidiendo que es fin, propósito, componentes y actividades, que es justamente el marco lógico. Fin, propósito, actividades y componentes. ¿Qué es lo que voy a poner acá? Por ejemplo, si mi fin era mejorar las condiciones de vida con desarrollo económico, ese era el fin. El propósito era disminuir el índice delictivo. Y como componentes puedo tener, por ejemplo, el equipamiento. Y en actividades yo desgloso aún más el componente, que puede ser justamente el armamento, patrullas, drones, cámaras, ¿no? Y entonces esto, si se fijan, todos los formatos van de alguna manera relacionados unos con otros, ¿no? ¿Y qué es lo que me está pidiendo aquí? Después lo que me pide es un indicador. Este indicador para poder medir la disminución del índice delictivo. Los indicadores siempre se van a construir numerador y denominador. En los indicadores estratégicos, el denominador es un número que yo no tengo la posibilidad de modificar, es decir, no está en mis manos modificar esa cantidad. El numerador sí, porque es el que me va a determinar el efecto que tenga el programa. Entonces, por ejemplo, si quiero construir un indicador, en el caso de disminuir el índice delictivo, es tan sencillo como colocar delitos actuales contra número de, vamos a hacerlo más específico, cantidad de delitos del año actual contra cantidad de delitos del año anterior. Esto, bueno, lo multiplico por 100 para hacerlo un porcentaje. Y entonces aquí yo tengo un indicador, de tal manera que los delitos del año anterior, pues yo no los puedo controlar, ya es un dato fijo. Los delitos del año actual sí, porque depende justamente de que mi programa esté funcionando. Entonces todo indicador debe estar construido a partir de un numerador y de un denominador. En el caso de los estratégicos, como viene aquí, que en términos reales y teóricos, este debería ser un indicador de impacto, un indicador de desempeño, y los de acá indicadores de gestión. Bueno, aquí se colocan como indicadores estratégicos de acuerdo a la Gaceta. Pues prácticamente esto es para poder medir los efectos reales del programa. ¿Cómo puedo yo medirlas? Si mejoran las condiciones de vida con desarrollo económico, bueno, podría poner el PIB municipal del año actual contra el PIB, bueno, me hace una autocorrección, PIB municipal del año anterior. Y esto me establece un indicador. Luego los componentes, el equipamiento, pueden ser aquí piezas. Cuando ya son indicadores de gestión, lo que necesito realmente es medir lo programado, es decir, tanto numerador como denominador voy a controlarlos, porque si yo le pongo personal equipado programado, yo puedo programar 100, puedo programar 200, puedo programar 300. Entonces, si yo entrego personal equipado 100, pues programo 100 pues, para llegar al 100%, ¿no? O equipo 50 y programo 50 para llegar al 100%. En el caso de los estratégicos no puedo hacer eso. La cantidad de delitos del año anterior, pues no lo puedo modificar, que es el caso del numerador. Y eso es del denominador. Pero esa es la forma correcta de hacer un indicador. Que los datos del denominador no los podamos modificar.
porque ese es un indicador más real y más transparente. Sin embargo, cuando hablamos de un indicador de gestión, bueno, pues la parte de abajo normalmente será lo programado, porque lo que estamos evaluando es una gestión, qué tanto estás logrando, qué tanto estás logrando los objetivos que tú ya te programaste. Ya en el caso de estratégico, como es el fin y el propósito, pues más bien ya son impactos y desempeños que se están midiendo. El indicador de los componentes y de las actividades sí se establecen en estos formatos, sí se evalúan, pero en el caso de los indicadores de fin y propósito no se evalúan y no se establecen en esta parte.